Bienvenidos a una entrega más de Mindsphere, nuestro podcast de Hack Your Mind que está transformando la forma en que las personas, sobre todo los empresarios, hombres y mujeres, se están pensando, con historias inspiradoras. Y hoy traemos una historia que yo te la puedo resumir en pocas palabras. Una mujer berraca, como dicen en la tierra de ella, que ha sido capaz de liderar una empresa durante muchos años y ser ejemplo para muchas generaciones. Así que bienvenida, Sandra Milena, pero le voy a decir Sami por cariño siempre. Sami, bienvenida a este espacio. Bueno, muchas gracias, Felipe. De verdad que me siento muy honrada de poder contar un poco lo que ha sido mi camino, ¿no? Lo que ha sido el poder entrar en este mundo maravilloso que es ser empresaria. Unos retos que a veces uno no se espera, pero que al final pues generan demasiada satisfacción. Esta mujer, aquí donde la ven, hace más de 12 años lidera una empresa que se llama Empacking, que además hoy en día es una de las empresas Big. Tengo entendido que ya están certificados Así como una es. empresa consciente, pero además ha sido líder empresarial, ha estado trabajando en diferentes sectores, porque está convencida de que no solamente la tarea está en sacar adelante su empresa. Ha sido una mujer que se ha comprometido con sacar adelante la región y a muchos empresarios. Por eso también tengo entendido que fuiste directora ejecutiva de Acopi. Sí. Cuéntanos un poquito por qué te han motivado a ir más allá de tu empresa y a ser una líder ejemplo empresarial aquí en el Valle del Cauca. Bueno, yo creo que uno siempre tiene inspiraciones y que esas inspiraciones están como muy adentro, están como muy aferradas. Entonces, de niña tuve como inspiración a mi madre, una docente durante 30 años. Tengo como historia de vida, pues que fui huérfana de padre desde los 11 años. Entonces, vi a mi mamá no quejarse, sino todo lo contrario, convertir cada situación de vida como en una oportunidad. Y siempre vi en ella que tenía mucho para dar. Entonces voy a contarte anécdotas de mi vida, como que mi madre fue maestra rural y llevaba a mis hermanas y a mí, nos llevaba a celebrarles el Día de la Madre, el Día de los Niños, el día a la escuela rural. Nos maquillaba, nos ponía de rojo la boca, nos ponía una flor y íbamos nosotras y mis amigos. Entonces a mí me queda en la recordación y en la vivencia como que ella, con lo que tenía en su entorno, siempre tenía algo para dar. Y te voy a decir una cosa, yo ahora lo recuerdo y eran experiencias magníficas, o sea, ver, generalmente era población campesina, entonces ver a esos campesinos, a esa gente noble, linda, llenarse el corazón porque nosotros íbamos y recitábamos o hacíamos de cierta manera un baile dirigido por mi mamá. Yo creo que de allí viene todo ese espíritu siempre de dar. Llegué al gremio de las MIPYMES, el gremio más grande del país, a Acopi, digo también por esa necesidad de poder hacer aportes, de que conocieran un poco más las necesidades y los retos que atraviesa la pequeña empresa. Entonces asistía insistentemente y levantaba la mano, siempre como para hacer un poco más visible todo lo que es el conocimiento que tengo al interior de las empresas. Yo llevo 23 años en la industria, no siempre fui empresaria. Duré 13 años como consultora empresarial, pasé por distintas empresas, por distintos sectores y digamos que todo eso me dio pues muchas habilidades para poder tener la posibilidad de pronto de direccionar un camino. Me encanta el detrás de cámara, creo que con la gente siempre se construye y al interior, revisando los procesos, vivenciándolos, creo que eso es lo que te da la posibilidad también de encontrar esa mejora continua. Cuando yo te veo digo, bueno, qué maravilla, qué mujer, qué empresaria, pero siempre me hago una pregunta y es, ¿cómo era esta mujer cuando era niña? Siempre me ha generado una inquietud de esa historia que hay detrás del empresario, hombre o mujer, cuando eran niños. ¿Cómo era Sami cuando era niña? Bueno, mi vida tiene una mezcla de cosas muy lindas. Nosotros somos 6 mujeres en mi familia, yo soy la quinta, mujeres todas. Crecí con mi madre y mi tía madre que hizo las veces como de papá
hizo las veces como de papá porque mi mamá trabajaba, pero mi tía tenía que ser la fortaleza para proteger a niñas, a mujeres, ante la ausencia del hombre. Esto hace que sea un poquito más difícil el camino porque somos de familia rubia, mis hermanas son de ojos claros, entonces hay muchos tabús pues, en los que quedamos atrapadas las mujeres y digamos que estábamos muy como al acecho, al ser mujeres y al ser solas. Hay historias muy difíciles en el camino, como que uno tiene que ir capoteando todo aquello que de pronto te puede hacer un posible daño. Eso es bastante difícil. Mi infancia fue de pocos recursos. Todo el que me ve, de hecho, voy a traer otra anécdota. En alguna de las empresas una persona me dijo un día, bueno, es que como tú naciste en cuna de oro, entonces yo le respondí, tienes toda la razón, porque en mi cuna de oro yo tuve una madre que me amaba incondicionalmente, tuve muchísimas hermanas, tuve una familia muy linda y para mí eso es una cuna de oro, porque yo no tenía por qué mostrar las dificultades económicas que habíamos tenido. O sea, yo estudié en colegio público, estudié en universidad pública y he sido autodidacta porque he tenido que hacer algunas renuncias. Yo, por ejemplo, me babeo por hacer una maestría y creo que ya la tengo. Yo saqué a la empresa de unas situaciones muy difíciles, no solamente a mi empresa, he sido consultora y a varias empresas les he dado, digamos, como estos tips para poder acelerar su negocio y para poder sacarlo adelante ante situaciones difíciles. Pero me ha tocado también equilibrar y decir, no tengo, tengo los recursos, pero los recursos los invierto en la empresa, los invierto en maquinaria, son mi flujo de caja o me los echo yo y sigo avanzando, ¿sí? Entonces, en algún momento también tuve que hacer esas renuncias y hasta hoy en día sigo haciendo las renuncias porque ahora no solamente soy empresaria, sino que soy mamá. Entonces, al ser mamá, pues tengo también otros compromisos. O sea, viene el estudio de mis hijas, tengo una hija que se va a estudiar internacionalmente, entonces tú pones allí en la balanza cómo utilizar esos recursos, ¿sí? Eso ha sido pues como el paso a paso de mi vida. Creo que no le cambiaría nada a la historia. Creo que ha sido con esfuerzos, pero esos esfuerzos también son el componente de vida que uno debe tener. O sea, no quedarse de pronto en algunos momentos viendo como el hoyo negro, sino levantar la frente. A mí alguien me dijo alguna vez que el horizonte era la capacidad de poder ver o dimensionar hacia dónde podías tú actuar o hacia dónde podías caminar o hacia dónde podías. Entonces, siempre que creo que hay una dificultad, recuerdo que uno tiene que levantar la frente y estar mirando todo el tiempo ese horizonte. O sea, el horizonte es aquel que te provee hasta lo inimaginario, o sea, lo que puedes encontrar. Entonces es como buscar ese momento en el cual te conectas con lo que tienes enfrente. ¿Cómo lo abordas? ¿Qué herramientas decides utilizar? ¿Con qué actitud decides ver el horizonte, ¿no? Yo lo puedo ver gris o lo puedo ver de colores o lo puedo ver. Entonces creo que eso ha sido parte de mi vida desde la niñez hasta ahora. Ver un horizonte de colores, ver un horizonte con muchas posibilidades. Tú tienes dos hijas, una que está entrando en la adolescencia y una que está saliendo de la adolescencia. Cuéntame un poquito cómo fue tu adolescencia, porque ya nos contaste cosas muy bonitas de tu infancia y otras muy difíciles, pero la adolescencia también es un momento importante, un momento donde pasan muchas cosas y donde se toman muchas decisiones. ¿Cómo fue esa adolescencia de Sami? Uy, bueno, no me esperaba de pronto estas preguntas que son demasiado profundas porque yo tendría que decir allí que ha sido de dificultad, pero yo la recuerdo como hoy en día como si hubieran sido retos. O sea, económicamente creo que habían demasiados faltantes. De hecho, creo que tuve que estudiar con algunos libros prestados. Yo no pude hacer el pre-IFES como lo hacían los demás compañeros. Me tenía que privar de algunas cosas, pero adicional a eso, mi tía madre, que hacía la función de papá,
es una tía madre fuerte, es una tía madre de carácter. Entonces era una tía madre que nos sentaba a las 6 de la tarde en la mesa con espalda recta. Nosotros todos cenamos con los cubiertos, no nos permitían muchas cosas, también no me permitían jugar con niños. Entonces es como que esa adolescencia tiene demasiadas connotaciones y demasiados paradigmas, pero yo no me quedé con eso porque yo sentía que era su historia, que además era culturalmente sus vivencias, pero que yo tenía derecho a crear las mías propias. Entonces yo no tengo tabú en jugar con niñas y niños o que mis hijas jueguen con niñas y niños. Creo que me relaciono bien. Y no me quedé de pronto con eso, no son una marca para mi vida. Era difícil sobresalir también entre 6 mujeres. Yo soy la quinta, entonces mi hermana menor, que es mi alma gemela, es una persona a la que amo y adoro y que siento, ella me dice que yo soy su ejemplo, pero yo también tenemos una admiración mutua. Ella siempre ocupaba el primer lugar y mi hermana que sigue ocupaban el primer o el tercer lugar. Y yo ocupaba el octavo a veces, entre 45, y me hacían sentir como el patito feo. O sea, era frustrante saber que no obtenías los mismos resultados. Y como estamos hablando de pronto de educación antigua, me disculpa. Tranquila. Educación a la antigua, pues era muy difícil asumir todos esos roles, o sea, como ser el patito feo porque no eras ni la 1 ni la 3, eras la octava, pero hoy en día me queda una satisfacción muy grande y es, en mi familia siempre nos enseñaron a no compararnos con los demás. O sea, el mejor valor que tú podías tener era que lo hicieras tú, que te retaras tú, que pudieras llegar muy lejos con tus herramientas, con tus habilidades, ir como madurando cada uno. Entonces, creo que eso puedo rescatar también de mi familia. El rol de mi madre, de orar todo el tiempo, de enseñarnos no a quejarnos, sino a creer que siempre existen oportunidades, pero que cada uno las tiene que buscar. Creo que eso hace parte hoy en día de mi esencia, ¿sí? Y el carácter fuerte de mi tía madre, pues me lleva a pensar que eso hoy en día es lo que me ha llevado también muy lejos. O sea, en el camino de ser empresaria y de ser líder, uno recibe muchos no por respuesta. Y esos no al final te hacen más fuerte, porque se trata de tus convicciones y no de la de los demás. Entonces, quien te está diciendo un no puede estar sentado en el sofá de su casa, pero tú estás haciendo o generando una acción para lograr lo que tienes en mente. Entonces, creo que eso es valiosísimo cuando uno tiene esa convicción y de vez en cuando uno pregunta y le pregunta a los demás, pues obviamente porque no tienes verdades absolutas y porque no estás totalmente terminado, no eres producto terminado, pero no necesariamente ese no se debe quedar como una respuesta para que tú no logres un objetivo. Y cuéntame un poquito, ¿en qué momento tomaste la decisión de estudiar ingeniería agroindustrial? Bueno, yo creo que parte mucho, yo terminé mi bachillerato y estudié en un pueblo, en Barrancabermeja, Santander, en un pueblo extremadamente caliente, en un pueblo con pocas oportunidades. Digamos que las oportunidades en ese entonces todas estaban generadas a través de la industria petrolera. En ese entonces ya se empezaba a hablar un poquito del agro con fuerza, como qué podías hacer para mejorar los sistemas de producción o para aprovechar las producciones del agro, y eso me llamó demasiado la atención. O sea, me inspiró mucho ese tema como de crear. Entonces, yo creo que soy empresaria ahora, pero si me llevas a ese pasado, yo te digo, yo tuve papelería, tuve boutique a mis 17 años. En la universidad, como te digo que los recursos económicos no eran abundantes, me encantaba estar siempre dentro del top 10. Entonces me encantaba, por ejemplo, poder asistir a los seminarios internacionales o a los seminarios en otra ciudad.
En ese entonces Bogotá pues era la que tenía los mejores momentos y yo me inventaba y me diseñaba ya productos. Una vez terminé vendiendo aguardiente, que era como el té de hoy en día, el Nestí, pues eso no existía en el pueblo, no lo llevaban, no lo vendían ni por Instagram, ni por redes sociales, ni nada, pero como yo tenía la posibilidad de salir de la ciudad, me compré ese té, lo hacía súper espumoso y lo vendía con aguardientico para poder pagarme los viajes. En otro momento, aprendiendo todo esto de la agroindustria, entonces aprendimos a hacer unos postres deliciosísimos de mango y también con esto me costeaba y me iba al Congreso de Microbiología Industrial y me iba a los seminarios que hacían y jamás me quedé por fuera. O sea, esto ahorita me lleva a pensar un poco en el pasado y te lo agradezco y pienso en que, o sea, las oportunidades están a la vista para quien las quiera tomar. O sea, quien desee realmente tomar las oportunidades, pues tienes que generar las acciones. Entonces yo no tenía los recursos en ese momento, pero te digo, me disfruté el camino. O sea, me fui, no me perdí nunca un seminario ni un diplomado. Siempre los costeamos con los recursos que tenía. Yo te he escuchado y siento que tu madre, tu tía madre, como mencionas, ha sido muy importante en el camino. Sin embargo, hay muchas personas que justamente se excusan o se esconden detrás de que no tenía las oportunidades para no hacer las cosas. Y entonces se victimizan. ¿Qué fue lo que pasó diferente en la vida de Sammy para que, a pesar de las circunstancias, decidiera asumir la responsabilidad de su vida y no verse como una víctima? Y mira, yo pienso que no había una opción. O sea, o era quedarse en una pobreza extrema porque que mi madre fuera madre viuda de 6 mujeres era una situación muy difícil. Yo creo que ella fue ejemplificante, o sea, ella no se quedó allí como lamentándose, sino que siempre trabajó muy fuerte. Ella trabajaba en una zona rural y le tocaba irse en ese momento, voy a decirlo explícitamente como se dice en Colombia, en chance, o sea, sacar el dedito y pedir quién la llevara porque era rural y no había transporte intermunicipal como ahora, ¿sí? Adicional a eso, caminaba un poco más para llegar a la escuela donde trabajaba. Caminaba, te digo, bajo un sol de 38 grados o 39 grados centígrados. Y había muchas circunstancias allí que ella siempre nos contaba y nos ponía a repensar y a reflexionar sobre las vivencias de los niños campesinos afectados por la violencia. A veces no tenían recursos económicos. Cuando un niño, por ejemplo, se cayó de un caballo y se rompió la cabeza, ellos no tenían ni Sisbén en ese momento, ni tenían los recursos económicos. Entonces mi madre siempre traía al centro de la casa esas situaciones que luego se convirtieron inspiradoras, porque cuando uno sabe que hay ausencias, pues sencillamente tienes que generar esas acciones para poder tener logros distintos, para poder tener situaciones de vida distintas. Cuando me hablas de victimizarse, yo te digo, muy pocas personas conocen mi historia. Ellos me escuchan hablar de mamá y tía madre. Mi padre fue víctima de la violencia de este país. Mi padre murió cuando yo tenía 11 años. Era dirigente en ese momento de un grupo sindical. Es un crimen de lesa humanidad y este es el momento en el que nosotros no hemos sido reconocidas como víctimas. Entonces uno dice, yo también podía haber tenido la opción de quedarme esperando un no sé qué del Estado, que todos sabemos que muy pocas veces funciona, y lamentarme por todo eso y estar contando esa historia triste. Pero pues esa no es la decisión. La decisión siempre ha sido como esa fuerza inspiradora que hemos tenido a través de las dos mamás. Carácter, fuerza, pasión. Y yo diría que la principal, siempre nosotras nos ponemos como en manos y en el corazón de Dios. Mi madre es consagradísima a la oración, es una mujer que ora siempre, es una mujer que no es fanática, pero que todo el tiempo ha creído en esa fuerza suprema, en ese ser supremo, y creo que eso te inspira y te llena la vida. Y otra cosa muy importante es que uno no se da cuenta de las carencias
hasta cuando no, o sea, cuando tú tienes algo y lo pierdes, te hace falta. Cuando no, pues sencillamente no es una carencia. Entonces, yo recuerdo, ahora tengo la oportunidad como de revisar que en la niñez nos hacían falta algunas cosas económicamente. Pero yo te digo, en ese momento creo que no lo sentí, porque la comida era la mejor comida, nos sentaban a todas a la mesa, nos servían bonito, siempre estábamos bien presentadas. Mi tía madre nos decía, a la misa se va con el mejor vestido, planchado, arreglado. Entonces, por ejemplo, a mí cada que me ven me dicen, pero usted no viene para fiesta. Pues para mí el día es hoy. O sea, yo les Cada digo, día yo es una no fiesta. tengo, sí, o sea, el día es hoy, o sea, si yo tengo unos aretes nuevos que me encantan y me fascinan, me los pongo hoy, yo no espero el día de la fiesta. Si tengo un vestido lindo que me quiero colocar, me lo coloco el día que tengo ganas de lucirlo, porque para mí lo más importante en este momento es el presente. O sea, ayer ya pasó, no tienes nada que hacer allí, el futuro no te pertenece, o sea, tú no puedes hacer nada sobre él. En el único que puedes tomar acción es en el presente. Entonces, yo vivo en el presente. Me encanta y me inspira mucho escucharte. Y quiero devolver un poquito en la historia y es, estudias ingeniería agroindustrial, pero tus primeras etapas como profesionales empiezas como consultora. Bueno, ahí llega mi alma gemela. Mira, mi hermana Diana estudió en el SENA química pura y por ser una de las mejores estudiantes, consiguió trabajo aquí en Cali. Y como siempre habíamos estado juntas para todo, y juntas es que te digo, ella me llevaba de la mano al colegio, porque yo, a pesar de tener piernas largas, caminaba lento. Entonces ella siempre me jalonaba de la mano. Dormíamos juntas, siempre hemos sido demasiado unidas. Entonces ella se vino aquí a Cali, yo ya estaba casada, había tenido mi hija tenía 3 meses, estaba en el último semestre de la universidad, me faltaba solo la pasantía y yo estaba con ese dolor en el alma de que mi alma gemela se había venido y nos habíamos tenido que separar. En la empresa donde ella trabajaba surgió la oportunidad de implementar sistemas de gestión de la calidad. Y me dijo, Mona, como me dice todavía, me dijo, Mona, hay una oportunidad. Me dijo, pero recuerda que tú vienes de un pueblo, esto es una gran empresa. Me dijo, tienes los conocimientos. Me dijo, yo creo en lo que tú sabes. Me dijo, ¿tú crees que puedes implementar este sistema para esta empresa? Por favor. O sea, a mí eso me llenó de muchísima ilusión, me generó demasiadas expectativas y le dije que claro que sí, pero que ya estaba casada, entonces que muy seguramente no iba a poder venir. Hice un acuerdo con mi esposo y le dije que me dejara venir solo por 3 meses y llevo 14 años. ¿Te lo trajiste entonces? ¿A cuánto tiempo te lo trajiste? Duramos 1 año y medio separados. Él venía los fines de semana de acuerdo a las posibilidades y luego no me quise regresar porque sentí que esta ciudad es una ciudad con muchísimas oportunidades. Es una ciudad con una gente increíble. O sea, amo a Cali, amo su cultura, amo lo que es como ciudad. No lo que han hecho de ella, sino lo que es como ciudad. Entonces aquí me quedé y aquí hemos construido desde cero absolutamente todo lo que tenemos. Pero cuando te viniste esos 3 primeros meses ya tenías hija. ¿Te la trajiste a tu hija en ese momento? Sí, ya tenía mi primera hija, Lauren, me la traje de 3 mesecitos y me vine con mi tía madre, que es la persona que me ha acompañado toda la vida. O sea, yo nunca jamás he estado separada de mi tía madre en lo que tengo uso de razón. O sea, yo he vivido siempre, siempre con ella. ¿Y en qué momento decides, bueno, yo soy una consultora, estoy logrando organizar, estructurar las empresas? ¿En qué momento decides yo quiero ser la dueña, la creadora, la gestora de una nueva empresa? Bueno, es que son etapas, ay Dios mío, qué lindo recordar todo esto y los pasos que se han dado porque, bueno, yo trabajaba con contrato a término
indefinido con una empresa, ya había implementado el sistema de gestión, me fue muy bien, tenía buenos resultados, pero económicamente necesitaba un poquito más, quería llevar a mi familia más lejos, entonces le digo a mi hermana, yo voy a solicitar que me den la posibilidad de trabajar haciendo asesorías en otras empresas sin perder el contrato. Me dice, yo no creo que eso vaya a pasar porque esta es una multinacional y bueno, creo que no. Yo le dije, déjame que yo hago mi parte. Me dieron la posibilidad de hacerlo. Y voy y me presento a otra empresa y les digo, yo tengo disponibilidad para trabajar solo 2 días a la semana, jueves y viernes. Una empresa grande también, un grupo empresarial del sector transportes, y me dice mi hermana, tú estás loca. Solamente así se te ocurre pedirle eso a una empresa. Y que lo acepten. Sí, que lo acepten porque el perfil decía todo lo contrario, decía los horarios. Yo le dije, déjame, yo me encargo de eso. Me aceptaron. Entonces trabajaba en las 2 empresas por resultados y terminé trabajando como en 7 u 8 a la vez para poder escalar económicamente rápidamente y abrirme un lugar aquí. Entonces era una tarea titánica, es de demasiado esfuerzo, de demasiado compromiso, pero yo me disfrutaba el camino porque uno, amaba lo que estaba haciendo. O sea, ser consultora a mí me era como la máxima expresión de poder transmitirle a otros el conocimiento y la experiencia que vas adquiriendo. Entonces, amaba eso que estaba haciendo y digamos que por eso no me dolía, no sentía que fuera un sobreesfuerzo, sino todo lo contrario, sentía una gran satisfacción. Pero ser consultora, pues los recursos dependen de solamente de ti como persona, ¿sí? Entonces, en algún momento también evalué como los riesgos y dije, bueno, ¿qué pasa si yo me enfermo? Pues no voy a producir, ¿sí? ¿Qué pasa si yo me voy de vacaciones? Pues no voy a producir. Entonces empecé a revisar qué otras posibilidades teníamos de montar una empresa. En ese momento se da la posibilidad de complementar un servicio de una de las empresas con la cual empecé. En ese momento decido con mi esposo, como todos los empresarios de este país, sacrificar un poquito de lo que teníamos económicamente y empezar empresa. ¿Qué fue Empacking? Que es Empacking Global SaaS Bit hoy en día. Hoy en día. Sí. Pero bueno, cuando arranca, ¿con qué propósito nace la empresa? ¿Qué era lo que querían hacer? Bueno, nosotros arrancamos haciendo en el mercado, hubo como una restricción, y es que las grandes empresas dejaron de atender el mercado de los pequeños tirajes. Entonces supimos que las cartoneras, lo que eran unidades menores a 300 o 500 cajas, no lo iban a producir. Entonces allí vimos que había una brecha de mercado y que queríamos producir en ese mercado. Oh, sorpresa, porque es muy difícil. O sea, si la materia prima no la produces tú, pues el costo de la materia prima era altísimo, casi que el costo de la materia al que nos vendía la materia prima era el costo al que ellos vendían las cajas, los empaques. Ha sido una lucha bastante grande, o sea, ha sido la primera vez compramos para que nos vendieran la primera materia prima, tuvimos que comprar inventario de varios tipos de láminas y resulta que después no se vendían ese tipo de láminas. Entonces nos quedamos con inventario un resto de tiempo hasta que aprendimos en el proceso cómo podíamos nivelar las cargas, por así decirlo. Arrancamos en una bodega pequeña, en el barrio Popular. El primer día fue una cosa sensacional. Me llevé como a 3 personas que creían mucho en nuestro proyecto, que iban a ser los operarios de la empresa. Fuimos, limpiamos la bodega, le colocamos unas plantas afuera porque necesitábamos que tuviera la energía, que fuera linda, que fuera... Y el lunes volvimos y no estaban las plantas. Se las habían llevado. Se las habían llevado y entonces uno dice como que, ay Dios, entonces se bajó la energía. No, pues nada, volvimos a sembrar unas que fueran más fuertes y que les costara más trabajo. Entonces creo que ha sido parte del todo, o sea, de ver que no es fácil y a veces no te salen las cosas tan como las esperabas. Y luego sencillamente te sientas a revisar y es demasiado satisfactorio ver cada paso. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de la historia de Empacking para ti?
Uy, es que esto es muy duro decirlo, pero yo creo que hace parte también de la cultura empresarial. Nosotros creímos a ciegas en un contrato verbal y nos quebramos hace 6 años. Un día teníamos la producción, era al 100% para esa empresa, y un día cualquiera nos dicen, a partir del lunes, ustedes van a hacer el 30% de la producción. Y tenía 100 empleados con contrato a términos indefinido, y entonces ya no se trata solamente de qué vas a hacer tú, sino qué va a pasar con todas esas personas que habían puesto la esperanza y que tenían una oportunidad a través de la generación de tu empleo. Es exactamente igual de difícil cerrar una empresa como mantenerla abierta, porque si la quieres cerrar, lo primero que tienes que hacer es liquidar todo el personal, y eso solamente se hace con recursos. Entonces ahí teníamos, como siempre, una sola opción: mirar el horizonte, o sea, mirar qué íbamos a hacer con las herramientas y qué íbamos a hacer con lo que estaba pasando en el contexto en ese momento. Pues quiero decirles que hoy en día esa empresa sigue siendo nuestro cliente, porque así son las historias empresariales, obviamente de una manera distinta. Creo que eso también fue una enseñanza, o sea, estábamos caminando sobre la cuerda floja, y de pronto haber crecido con ellos también hubiera sido una manera errada de crecer, porque era todo el tiempo depender de un solo cliente. Uh-huh. Hoy en día continuamos con la maquila, nos volvimos expertos en los temas de cartón. Uh-huh. Hacemos justamente, o somos eficientes en lo que no es eficiente para las grandes empresas. Entonces, lo que no es eficiente para las grandes cartoneras, ustedes sí lo son. Nosotros lo convertimos en un servicio, ¿sí? Entonces, le metemos tiempos y movimientos, balanceo de línea, todo lo que tiene que ver con ingeniería. Ahí sí saco a relucir para qué sirve esa ingeniería. Le metemos todas esas experiencias y ese conocimiento de ingeniería y lo volvemos muy eficiente. Entonces continuamos con la maquila, y en pandemia tuvimos que repensarnos nuevamente. Nuevamente se nos movió un poquitico el piso. Seguíamos siendo maquiladores y dijimos, bueno, no, es el momento de transformarnos y de buscar otro horizonte, y hoy en día somos marketing sostenible. Pero además porque eso fue una crisis generalizada en el sector, ¿no? Bueno, nosotros estábamos dentro de las digamos que de la cadena de producción. Entonces la pandemia no fue tan fuerte para nosotros como el estallido social. Uh-huh. El estallido fueron 45 días sin poder operar la planta, sosteniendo 30 familias, porque era totalmente injusto dejar a 30 familias sin el respaldo económico. Entonces es como que iba mucho más allá de poder hacerlo. O sea, las pequeñas empresas trabajamos, todo el tiempo la carrera es supervivencia. Trabajamos con un flujo de caja muy apretado, es la cartera corriente. Entonces no es que vayas a sacar de la reserva que tienes en el banco, de las utilidades de reserva, para hacerlo. No, es que tienes que endeudarte un poquito y darle respaldo a la gente que te ha respaldado todos estos 12 años. Es así de sencillo. ¿Y en qué momento decides apostarle a las empresas de triple impacto y volverte una empresa big? Porque eso es un proceso también que implica una transformación cultural. Bueno, mira, eso es muy lindo, pero yo creo que eso está en el ADN de nuestra empresa desde que empezamos. O sea, yo siempre lo digo, Empacking no es una fundación, Empacking es una empresa que tiene que ser autosostenible, pero para nosotros el desarrollo del ser prima. Y uno de los propósitos principales de Empacking Global es que el bienestar de todos sus empleados. Entonces, Serbit llegó en un momento en el que quizás nosotros necesitábamos también como tener ya una ruta mapeada para poder concentrar todas esas pequeñas acciones que veníamos haciendo de manera no planeada y poderlas estructurar y dimensionar. Entonces, voy a contarte, por ejemplo, en la empresa algo que me mueve el alma y que es orgánico. Nosotros en las empresas cartoneras hay calor, ruido, un poquito de polvo, y obviamente como es manufactura,
pues hay un tema de esfuerzo físico allí. Entonces, cuando tú pones todo eso en un mismo lugar, pues genera un poquito de tensión y de estrés con los empleados, con la parte operativa. Habíamos traído psicólogo, habíamos traído profesionales expertos en comunicación para poder tratar de organizar un poquito el tema de clima organizacional, comunicación y todo esto. Y si eso lo lograba, si te impactaba 1 o 2 días. Hasta que de manera orgánica trajimos un ejercicio de neurolingüística y empezamos a hacer los centramientos. Y era poder identificar con los operarios, con nuestros colaboradores, ¿qué traes en tu maleta? ¿Cuál es la carga que traes hoy? ¿Y cuál es tu propósito? ¿A qué viniste esta semana? O sea, la gente no va a trabajar porque le gusta trabajar. La gente va a trabajar porque tiene un propósito, porque se quiere comprar una moto, porque quiere comprar su casa, porque tiene que pagar una deuda, porque tiene que mantener a su familia. Entonces, en ese centramiento les damos 40 minutos todos los lunes a nuestros operarios, sencillamente para hablar en temas de desarrollo del ser. Entonces hemos hablado de política, hemos hablado de sus familias, hemos hablado de sus emociones, traemos clases de rumba a veces de yoga, a veces traemos un pastor de una iglesia, a veces hemos llevado al padre. O sea, allí hemos hecho una mezcla que ha sido demasiado beneficiosa. Tú ves si hoy en día los muchachos se respetan, conocen sus contextos, saben por qué de pronto uno de los colaboradores llegaba con más agresividad o con más fuerza, porque tenía condiciones en su casa, pues que primero eres un ser humano antes que un operario, ¿sí? Eso es integral. Entonces, hoy en día ser empresa BIT para nosotros significa generar esos espacios para el desarrollo del ser y generar en ellos la conciencia. O sea, yo puedo tener los puntos ecológicos dentro de la empresa, pero si la gente lo hace mecánicamente, pues no sabe ni siquiera el por qué ni el para qué, ¿sí? Hemos tratado de inspirarlos y de mostrarles a ellos, hemos construido con ellos el mapa de los sueños. Y eso ha sido demasiado lindo. Y hemos incluido en nuestras políticas una política experiencial. Entonces, ¿qué es una política experiencial? Ay, Dios, eso suena grandísimo. Y es grandísimo porque les voy a decir una cosa. Uno a veces piensa que debe tener grandes recursos y grandes cosas para actuar. Y no, o sea, con lo que tienes, ¿qué puedes hacer? Antes hacíamos la fiesta de Navidad y había traguito, baile, bueno, todas esas cosas. Luego empezamos a identificar cuáles eran las necesidades de nuestros colaboradores, a qué cosas tenían acceso y a qué no. Y voy a contarles algo, ninguno había ido, por ejemplo, al Parque del Café. Entonces nos los llevamos al Parque del Café, montaron en el cráter, en los carros chocones, y eso es una cosa que es una emoción que uno no puede describir, uno tiene que contagiarse, o sea, verlos a ellos haciendo fila como niños, emocionados, cantando en el transporte, eso es una cosa demasiado linda, ¿sí? El año pasado nos los llevamos, dijimos, bueno, no tenemos los mismos recursos, pero queremos continuar con nuestra política experiencial. Y entonces nos los llevamos a un paseo en lancha en el lago Calima. Voy a decirte, o sea, todos se subieron súper efusivos y conversando, pero cuando ya están ahí en el paseo y se adentran en la profundidad del lago y ves alrededor las montañas, el paisaje, empiezas a ver sus rostros transportarse. Y cuando se bajan de allí y hacemos un círculo simplemente para conversar y tú empiezas a escuchar que cuando iban en ese paseo, entonces se estaban imaginando, por ejemplo, en que iban a organizar con sus familias, como ir a la playa o como darse más tiempo juntos o tener otro tipo de experiencias, uno dice, lo estamos logrando. Wow. O sea, esto no tiene precio, o sea, es una cosa. Entonces ahora el reto es, ¿y este año qué les damos? O sea, ¿y de dónde nace ese que les damos? De conocernos. Nos falta conocernos. Creo que hoy en día parte de los conflictos que tiene Cali, que tiene la sociedad, es porque pues no nos respetamos sencillamente porque no nos conocemos.
Cuando conocemos el contexto del otro, lo que tienen en su interior, sus gustos, sus necesidades, pues obviamente vamos a estar más orientados en eso que yo llamo respeto, en eso que yo llamo equilibrio, derechos y deberes. O sea, esas son las puertas que abren desde adentro, desde las entrañas. Te quiero hacer una pregunta. Yo admiro profundamente a alguien que se anima a hacer empresa, a crear empleo, a pagar impuestos, a enfrentar todos los retos que tienen que ver con la empresa. Sin embargo, hay empresarios que se concentran en eso y lo hacen muy bien. Hay otros como tú que deciden sacar, además de su tiempo, que también es tiempo de su familia, para ir a participar activamente en la construcción de región. Y tú lo haces a través, o lo hiciste también a través de, bueno, lo has venido haciendo, pero una de las entidades a través de las que lo hiciste fue Acopi. ¿Cómo llegas tú a Acopi? Porque es que todo eso que me estás contando me conecta con una empresaria que va más allá de su empresa y se piensa el bienestar colectivo. Cuéntame un poco más sobre esa llegada a esta organización. Uy, Dios, esa llegada a Acopi es una llegada fuerte, porque es una llegada en la que tú sientes eh, que hacer algo por la región a veces significa también no hacerse de lado, sino entrar justamente donde otros se han acomodado. Entonces, mi llegada no fue una llegada fácil, tuve que llegar de pronto a desacomodar un poquito a alguien, a una persona con la que de pronto no coincidía en la visión de Acopi. Y no coincidía porque es que la visión desde la academia, la visión empresarial desde la academia es una, pero la visión de los empresarios y de los que lo hemos vivido, pues es muy distinta. O sea, yo me quebré en 1.000 millones de pesos. Hoy en día no se los debo al banco. Los logré superar y sigo manteniendo 30 familias en mi empresa. Entonces, que a otros le vengan a decir cómo se hace el camino cuando tú estás haciendo camino, cuando tú estás allí inmerso en la situación, pues tienes que empezar a abrirte también esos espacios. Y creo que llegué también por estar rodeada de las personas que me conocen. O sea, yo siempre he utilizado el lema menos luciérnagas, más hormigas, y es porque creo que hay mucha gente queriendo brillar y muy poquitos queriendo hacer. Entonces yo llevo 23 años de trabajo en la industria y te digo, siempre me ha encantado trabajar con los operarios. O sea, mi trabajo empieza allí, la escala empieza allí, o sea, tú lo logras y el resultado lo logras con los operarios, pero no solamente porque te alimentes de ellos, sino porque tú tienes que trabajar en ellos y transformarlos y trasladarles el conocimiento y formarlos. Y adicional a eso, no convencerlos, sino inspirarlos. Entonces, cuando tú los inspiras, tú ves que eso rueda en la organización. O sea, eso ya tú sientes que la gente te quiere. Mira, cuando yo estuve en la quiebra de la empresa, le dije a 3 personas de la empresa que tenía que cerrar, que yo necesitaba que ellos tomaran ya una decisión de irse, de buscar un empleo. Y a hoy lo puedo decir y todavía se me encharcan los ojos y ellos decidieron no irse. Me dijeron, nosotros estamos hasta el último día. Y hay una personita muy especial, Javier Gómez, que me dijo, esta empresa no la abriste tú. Me dijo, yo recuerdo que el día que abriste las puertas de esta empresa, tú se la ofreciste a Dios y Él te abrió esas puertas. Entonces, ¿por qué tú decides cuándo la vas a cerrar? Esto no lo cierras tú. Entonces, son palabras en ese momento también que te motivan y que te dan la fuerza para convencerte que tú no estás luchando por tu propósito. O sea, tú vas por el propósito de otros que han puesto también la confianza en ti. Y ahorita la lucha por las regiones, creo que lo que más cuesta también es desprenderse un poquito de los egos. O sea, tenemos que soltar las ideas, porque las ideas atrapadas no valen nada. Entonces, muchas veces no soltamos las ideas porque, ay, no, es que las va a usar el otro y las va a implementar y yo tanto que me demoré y me costó demasiado. No, las ideas atrapadas se vuelven una caja gris, una caja negra, o sea, suelta las ideas y si tú no las has podido ejecutar, pues deja que otros vayan y luego llegará el momento de tu reconocimiento o en que la vida te devuelva de otra manera. Creo que eso
haría que las cosas fueran distintas. Y definitivamente juntos es mejor. O sea, yo creo que un camino solitario no se disfruta igual. Creo que lo más importante de esto también es disfrutar el camino y el paso a paso. O sea, a veces nos dejamos encantar por la meta, pero resulta que la meta no tiene ese sabor, esa dulzura, ese amargo, esa calidez, esa fuerza, esa pasión que tienen los pasos. Quien deja huellas y no pisadas cada paso. Me tienes fascinado escuchándote y tengo necesariamente que preguntarte. Si tuviera la oportunidad de volver al pasado, hablar con la Sami de antes, con toda la experiencia que tienes hoy, ¿qué consejo le darías? ¿Qué consejo le daría? Quizás que se pusiera un poquito más en equilibrio ella, o sea, que le diera un poquito más de tiempo a Sami para disfrutarse algunas cosas, que recorriera los mismos pasos que creo que son lo que la han hecho ser la Sami de hoy en día, pero que disfrutara un poco más para ella, porque sí tuve que renunciar a muchas cosas, o sea, en mi adolescencia, en mi niñez fue muy dura porque tuve demasiadas normas. Entonces, también en mi mente quedaron esas normas y tuve que hacer un ejercicio para desprenderme todo el tiempo como de la perfección. Soy una persona que planifica y presupuesta todo, pero que hoy en día entiende que eso es una utopía, tener absolutamente todo calculado. Entonces tuve que desprenderme de eso. Ese consejo le daría, o sea, no siempre es planificado, la vida es un poquito más de atiende el momento y disfrútalo. Y si miramos hacia adelante, ¿cuál es el siguiente reto, el gran sueño que tiene a Sami hoy, dando vueltas en su cabeza y en su corazón y, como decías, poniéndole el alma? Uy, yo diría que muchos. Personalmente creo que tengo que bailar más, reír más, viajar más, estudiar otro poquito más porque me encanta. Les dije que he tenido que renunciar muchas veces al estudio pago, pero todas las noches y todos los días. Y si ustedes hoy me dicen una palabra nueva, les aseguro que no me acuesto a dormir sin ir a buscarla. Entonces, siempre he sido autodidacta. Con respecto a mi familia, me siento satisfecha. O sea, creo que en estos momentos tengo a mi hija mayor dando el paso hacia un intercambio internacional y cuando la escucho hablar sobre lo que quiere y me dice, mamá, es que quiero saber cómo sería mi vida sin ustedes, si soy capaz, si puedo lograrlo, yo digo, ya es capaz, porque ya tiene claro que va a estar sin nosotros, ya tiene la convicción de hacerlo, entonces yo digo, ya está lista, ya es capaz. Creo que hacia el futuro ver a mis dos hijas muy felices dentro del contexto de cada una de lo que es su felicidad, porque estoy segura que no es lo mismo felicidad para mí que para ellas. Así eso lo entendí hace poco y lo entendí sentada en una banca del barrio El Peñón. Con un gran profesional entendí que el concepto de felicidad es distinto para cada uno. ¿Qué otras cosas quiero? Lograr que las personas que están a mi alrededor comprendan un poquito más lo que es bienestar para que sigan disfrutándose y poderles ayudar a cumplir ese reto, bienestar. O sea, te digo, si me preguntas qué casa quisiera tener, la que tengo. ¿Qué carro quisiera tener? El que tengo. No me sueño con un yate, no me sueño con un helicóptero, no. O sea, me sueño con muchos momentos felices. Ese es mi sueño de aquí en adelante. Y así va a ser. Ese es el primer compromiso y finalmente tus hijos, tus hijas pues van a ser un ejemplo también de lo que tú te permitas en la vida. Así que qué maravilla que seas esa fuente de inspiración para tus hijas, para la gente que trabaja contigo, para todas las personas que están viendo este podcast. Pero antes de irme te voy a hacer una pregunta. ¿A qué horas te levantas?
Me paro de la cama a las 7, pero les soy sincero, yo creo que a las 2 de la mañana es mi primera interrupción del sueño. Oro a las 2 de la mañana, pero también hago algo. O sea, en mi mente, inconscientemente hace mucho tiempo, repaso el orden del día. O sea, es como si tuviera un programador mental y digo, hoy tengo este y este reto que debo resolver. Generalmente entre 5:30 y 6:30 de la mañana estoy despierta. A las 7 ya estoy en pie. A esa hora vuelvo a orar y a dar gracias. Creo que las gracias es la puerta. O sea, no hay otra. Las gracias es la puerta para uno reconocer absolutamente todo lo que te ha dado del universo, ¿sí? Todo lo que ha puesto Dios en tu camino. Creo en Dios, o sea, creo que hay esa fuerza suprema. Creo que cuando tú sientes que físicamente no puedes o que emocionalmente no puedes, hay esa fuerza que te puede llenar y te puede sacar de 0 a 100, ¿sí? Hago ejercicio no tan habitualmente. Creo que ya los años me están cobrando algún desgaste. Me gusta demasiado leer, entonces siempre estoy buscando en qué leer. Muchas cosas. Leo términos nuevos que tengan que ver con el desarrollo del ser. Leo algunas noticias de manera general, trato de no intoxicarme. Leo como los títulos para saber si vale la pena o no adentrarme en ellos. Me gusta leer sobre los procesos de gestión de la calidad porque creo que cuando uno entiende de gestión de la calidad, eso lo aplica para toda la filosofía de vida. Leo la Biblia y trato de interpretar cómo ponerla en el contexto financiero, de pareja y con los hijos. O sea, no quedarme allí como si fuera un texto antiguo, sino como que ¿qué es esa magia que tienen estos textos que fueron escritos en el pasado y que aún hoy funcionan? Entonces, o sea, ahí están unos expertos que uno dice, ¿cómo me nutro de eso? Ahora estoy leyendo a mi amigo Hermes Ruiz, de inteligencia artificial, que me ha parecido súper guau su libro. Lo que callan los amantes del futuro. Lo que callan los amantes del futuro, me parece que es descrestante cómo hace ese recuento de la inteligencia artificial. Soy un miss, porque como les digo, soy autodidacta. Entonces, si necesito saber de contabilidad, leo. Si necesito saber un poquito de procesos, pues voy y leo, ¿sí? Entonces, todo el tiempo los entornos VUCA me llamaron mucho la atención. Entonces, también voy y me remito un poquito a esa lectura. La infosicación, que hoy en día es un tema que no utilizamos tanto, pero es la apertura de la globalización a demasiada información y algunas catalogadas como verdades absolutas, que vienen permeando la sociedad y lastimosamente algunas no de manera constructiva. ¿Sí? Eso es parte del día a día de Sami. Qué maravilla. Siempre compartir contigo, hablar contigo, escucharte a ti y a tus historias ha sido fascinante y espero que no sea la última vez. Gracias por estar en este espacio, gracias por tanta generosidad y gracias por seguir siendo ejemplo e inspiración para muchos. Bueno, nada, muchísimas gracias. Me voy diciéndoles, todos tenemos algo para dar. O sea, siempre va a ser desde las entrañas. O sea, las mejores puertas están adentro. La disciplina, la fe, la vocación, la pasión. O sea, abren por dentro. Son llaves que abren por dentro. Todos, absolutamente todos tenemos algo para dar. Un hombro, una palabra, una sonrisa, una acción. Creo que si nosotros queremos ser generadores y no espectadores, es concentrarnos allí en las acciones. Fabuloso. Gracias a ustedes. De verdad, muchísimas gracias y a todos ustedes, de verdad.